Ok, ya son las 11:30, entonces vamos a empezar a ver el tema, el último tema de la clase, que es, por decirlo así, lo que nos trae a lo más reciente que ha pasado en economía financiera. Y entonces eso es lo que llamaría yo el solo, bueno, lo que llamó un investigador, Cochrane, tiene un libro de valoración de activos que se llama el zoológico de los factores. ¿Ok? Para explicarles esta idea, entonces, lo que, digamos, ustedes se acuerdan que el artículo donde ya declararon muerto al KPM fue en 1992. Y entonces aquí vemos el número de anomalías que se descubrieron, entre comillas, por año. Y entonces, de 1980 a 1991, se estaban descubriendo un factor por año. Un factor por año para un total de factores acumulados de 12. Básicamente ese es el momento en que Fama y French escribieron el artículo. De esos factores, básicamente lo que ellos dijeron, vea, está el factor de tamaño, que ese es importante, y están todos esos otros 11 factores, pero realmente todos esos 11 factores, digamos, un factor que los engloba a todos, digamos, entre el factor del tamaño y el factor de el valor, el de la razón de Q, resulta que sí, podemos explicar, digamos, todo el resto de factores ya no tiene como una significancia marginal importante. ¿Okay? Bueno, son 12 factores. A partir de 1992, básicamente como que se abrió la veda y todo el mundo empezó a buscar factores y empezaron a descubrirse en promedio 5 factores por año para un total de 72. Y a partir del 2004, digamos, hasta el 2012, se descubrieron un total de 18 factores por año, para un total de 234. Entonces, aquí lo que nos está diciendo un poco es decir, bueno, vea, aquí tiene que haber un problema. Esto es un problema que tiene economía financiera, que se parece mucho el de medicina, que vamos a ver, el asunto en economía financiera, a diferencia de casi cualquier otra cosa de economía que ustedes estén estudiando, es que hay más bien una abundancia de datos, ¿verdad? No hay una gran abundancia de datos. Y entonces, no sé si ustedes han visto en medicina, ¿verdad? Que salen estudios de que el café es bueno. Entonces, el café es bueno, hace tal y tal cosa, ¿verdad? Y al tiempo, a los 2 meses, sale un artículo de que el café es malo, porque el café se probó en las personas que tienen dislexia y resulta que para las personas que tienen dislexia causan más ataques al corazón, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces el café es malo y a los 12 meses sale otro artículo de que el café es bueno. Entonces, en esto, digamos, de los factores ha pasado un tema parecido. Ha pasado un tema parecido de encontrar relaciones ahí, ¿cómo se llama? Anomalías. Anomalías. Y entonces aquí sale un tema que vamos a ver varios temas al respecto. Entonces vamos a ver primero un modelo que es de Ioannidis, ahorita se los voy a explicar, que ese, de hecho, el artículo no es de economía, viene del área de medicina. Pero entonces el título del artículo es ¿por qué la mayoría de las cosas que se publican son falsas? Entonces ya vamos a tratar de ver eso que sale ahí, ¿verdad? Que es un tema con el uso de datos. Entonces ese es el primer artículo y después vamos a ver una serie de 3 artículos modernos del 2018, 19, que ya se centran en el área de finanzas, ¿verdad? Para el área de finanzas, para ver qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces, y ya es un tema como más grueso, porque tiene que ver con, digamos, primero los estudios que se están haciendo, estos 234, digamos, ahí hay casi 400 anomalías, llamémoslo así, que se han encontrado. Y bueno, ¿y cuánto de eso realmente es cierto o no? Entonces, bueno, ya eso lo tendremos que ver ahí, ¿verdad? Ok.
Bien, entonces vamos les voy a enseñar ahora el modelo de Ioannidis y vamos a ver aquí. Ok, ok, entonces el modelo de Ioannidis. Este es un profesor de medicina de Stanford. eh, ha salido mucho últimamente, si ustedes lo buscan en Google, ¿verdad? Porque es de medicina y también le interesa todo el tema de la estadística. Ha salido más o menos controversialmente hablando del tema del COVID, de que qué tan letal es. Y entonces lo que él dice es que no es tan letal como parece, porque en la muestra solo aparecen, digamos, los casos que observamos son los casos de la gente que tiene más síntomas. Y entonces si sacáramos todo, bueno, si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo, pero realmente eso tal vez nos sacaría mucho del tema de hoy. Entonces, vamos a ver digamos, cómo es el modelo de él. ¿Verdad? El modelo es muy sencillo, muy sencillo, ¿verdad? Pero bastante poderoso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar con una probabilidad a priori de que exista una relación causal. Entonces, aquí les voy a hacer esta pregunta para ver si más o menos entendemos y voy a usar un ejemplo de él y otro ejemplo mío. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad a priori, digamos, dado toda la información que tenemos y todos los estudios genéticos y médicos, de que exista una relación entre fumar y cáncer? ¿Qué pensarían ustedes? Y esta relación la vamos a llamar R. Digamos, ese porcentaje, es decir, que, digamos, qué porcentaje es número real de verdaderas relaciones entre el número de no relaciones. ¿Qué piensan ustedes en el tema, por ejemplo, entre la relación entre el fumado y el cáncer? Ese número de verdaderas relaciones entre de no relaciones, ¿les parecería alto, bajo, más o menos? Obviamente no somos médicos, pero hey, algo tendrán que saber, ¿verdad? De medicina. Profe, yo diría que es como del 50%. Vamos a ver, lo que dijo Isaura es alto, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo, sí se ha demostrado de que, por ejemplo, no sé, el fumado es una causa del cáncer de pulmones, algunas de garganta, algunas cosas, ¿verdad? Puede ser, por decirlo así, no sé, que el fumado no cause cáncer de ojo o cáncer de piel o lo que sea, ¿verdad? Pero sí, digamos, sí existen verdaderas relaciones, también existen no relaciones, y Saura lo puso en el 50%. Digamos, es un ejemplo, ¿verdad? Ahora les voy a hacer el ejemplo mío. ¿Cuál es la probabilidad de que el horóscopo mío, digamos, yo soy Capricornio, diga que me voy a caer y me voy a golpear hoy y de que de veras me caiga y me golpee? Bueno, dicen que en Estados Unidos el 30% de los gringos piensan que el horóscopo es real, ¿verdad? Pero bueno, no sé ustedes qué pensarán. No sé si leen el horóscopo, no sé. Pero ¿cuál piensan ustedes que es la relación verdadera entre lo que diga el horóscopo y lo que va a pasar? De ahí no, profe, yo diría que es muy baja esa cuestión. De cero, más o menos, ¿verdad? Sí. Sí, yo diría que, bueno, que puede ser, digamos, cero, ¿verdad? Y entonces, ok, eso ahí es importante, ¿verdad? Entonces,
Lo que vamos a poner aquí, 1, es no, el número de no relaciones. Esto les voy a explicar por qué entre el número N0 de no relaciones. Entonces, aquí lo que yo necesito ver es el NR, sería el número de relaciones entre el número total de posibles experimentos, que sería N0 más NR. Y entonces, esto sería R sobre R más 1. Entonces, eso lo que significa, y digamos, eso es por decirlo así, un a priori, que es la probabilidad de encontrar una relación al hacer un estudio nuevo. ¿Okay? Entonces aquí, digamos, yo ya, no sé, ahora resulta que yo soy un médico y voy a hacer un estudio sobre la probabilidad de que el fumado cause cáncer en el pelo canoso. Ok, bueno, entonces ya lo está y bueno, no sé si puede existir cáncer en el pelo canoso o no, pero bueno, hice el estudio y ya me dio X. La probabilidad de que de veras, digamos, un a priori, ¿verdad? La probabilidad de que salga algo sería R sobre R más 1. Ok, entonces esa es la primera cosa, digamos, digamos esa probabilidad a priori. Ok, vamos a, este es el, digamos, el primer concepto. Vamos a llamar ahí. El segundo concepto sería 1 menos beta. Aquí el beta, no estamos hablando del beta de una acción, sino de errores en econometría. ¿Se acuerdan que errores en econometría existe el alfa y existe el beta? ¿Cuál era el error alfa y cuál es el error beta? Alfa es el tipo 1. Alfa es el tipo 1, sí, ¿verdad? Y el beta es el tipo 2. ¿Ok? Entonces, y esto lo vamos a llamar el poder del test. ¿Ok? Entonces, por decirlo así, resulta que distintos test econométricos tienen distintos poderes. Ya vimos, por ejemplo, en el test de Gibbons, Ross y Shanken, que tiene un poder relativamente bajo. Al tener un poder relativamente bajo, ¿qué es lo que qué me dice acerca del beta? Profe, disculpe, eso es lo mismo que la potencia, entonces. Sí, la potencia del Ok. test. Sí, la potencia del test. Vamos a ponerlo así, potencia del test. Isaura, ahora que usted estaba ahí sin micrófono, entonces, ¿qué significa acerca si decimos que el test de Gibbons, Ross y Shanken tiene poca potencia? Viendo esta fórmula que está aquí, ¿qué es lo que me dice? Felipe, o Isaura, sí. Yo lo que diría, profe, es que es más propenso a cometer errores de falsos negativos. Ok, entonces vamos a ver, sí, ahí tal vez falsos negativos, yo soy medio disléxico, así que yo no sigamos, entonces lo que me está diciendo es que tiene un error tipo 2 alto, ok, Ajá. error tipo 2 alto. Lo que me está diciendo es que yo voy a estar muy propenso a aceptar la hipótesis nula, siendo la hipótesis alternativa cierta. Okay, entonces eso, digamos, es el poder del test. Entonces, no sé, por decirles algo, digamos, resulta que uno también econométricamente puede hacer test que sean más o menos potentes. Digamos, ahora que había un simposio de economía financiera, entonces estaban explicando que el modelo, ¿se acuerdan ustedes de Fama y Macbeth? Resulta que tiene problemas ahí econométricos que no les voy a explicar, pero que los autores que estudiaban eso resulta que dicen, vea, si usted hace un mínimo cuadrado, un weighted least squares, ¿cómo se diría en español eso? Los mínimos cuadrados ponderados. Mínimos cuadrados, sí, entonces si usted resulta que hace el test usando mínimos cuadrados ponderados, resulta que el test va a tener mejor potencia.
Entonces ya ahí explican cómo, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es, bueno, usted puede, lo que quiero decir con esto es que también usted, depende de la batería econométrica que esté usando, que el test va a ser más o menos potente, también el desarrollo, lo que sea, pero bueno, entonces, pero usted tiene que contar con eso, ¿verdad? Con que el test puede tener mucha o poca potencia, ¿ok? Mucha o poca potencia, ¿verdad? Y entonces, aquí la forma que lo vamos a entender es la siguiente, es que es la probabilidad de que yo logre determinar estadísticamente una relación. Es decir, que puede ser que exista una relación, pero por la econometría tan mala que estoy usando, no no me va a salir un test estadístico significativo, porque estoy usando un test que es una basura, más o menos, ¿verdad? O muy malo. Ok, entonces es la forma de pensar. Ya después vamos a ver cómo se combina eso. Está un tercer concepto que sería el alfa. Si lo habíamos visto antes, es el error tipo 1. Y entonces es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. ¿Okay? Y en otras, sí, entonces también aquí sería que es la probabilidad de aceptar una teoría falsa siendo la hipótesis nula la cierta. ¿Ok? Normalmente este alfa está bien definido, bien definido en el sentido de que nosotros usamos típicamente que sea, ¿cuál es el alfa típico que se usa en economía? 5%. 5%, ¿verdad? ¿De dónde lo sacamos? Nadie sabe, ¿verdad? Pero bueno, no solo en economía, pero digamos en otras ciencias se usa ese 5%. Ok, perfecto, ya es el que es y normalmente vamos a trabajar con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ahora el cuarto tema que C es el número de experimentos. Piénsenlo como que si fuera el número de, digamos que usted tiene una serie de variables y usted el número de regresiones que corrió. Y finalmente vamos a ver, vamos a definir el PPV, es la probabilidad de que experimentos estadísticamente, que de experimento que sea estadísticamente significativo y que sea cierto. Y entonces vamos a ver qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y entonces este modelo, digamos, de Ioannidis, ustedes lo pueden bajar, está muy, digamos, muy fácil de verlo y súper sencillo, ¿verdad? Con eso lo pueden ver, con econometría uno pueden entender el artículo muy sencillamente, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sale este modelo. ¿Puedo pasar de página? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, vamos a ver, entonces, Ioannidis. Entonces, vamos a hacer el modelo más sencillo de él y ya después vamos a ver un modelo un poquito cambiado, ¿verdad? Entonces, la pregunta es varias cosas. Entonces, la primera es, ¿existe relación? Y entonces vamos a ver aquí lo que puede pasar es si existe, no existe. Aquí estamos diciendo verdaderamente. Entonces, y descubro relación. Y aquí estamos hablando estadísticamente. ¿Ok?
Entonces vamos a ver, y entonces la probabilidad es que sí descubro. Y la otra probabilidad es que no descubro. Entonces vamos a ver cómo es esto. Entonces, lo que yo sí sé es que al final yo voy a tener C experimentos. ¿Ok? Tengo C experimentos. Y entonces de estos va a existir una relación verdadera en C por R sobre R más 1, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, que era la definición de si existe o no existe. Entonces, vamos a encontrar que en C por R más 1 sí existe. Y el complemento, que sería C por 1 sobre R más 1, no existe. Y la suma de eso da C. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora vamos a ver si lo descubro o no lo descubro. Entonces, corro los C experimentos. Resulta que yo tengo que ver la potencia de esos experimentos. Entonces sería 1 menos beta. Significa que logro encontrar una relación estadísticamente significativa. Entonces sería por R entre R más 1. ¿Ok? Entonces ahí logro descubrir, ¿cómo se llama? Una relación verdaderamente estadísticamente significativa. Y no lo voy a lograr descubrir estadísticamente en el caso de C por B por R sobre R más 1. ¿Okay? Ahí es simple, digamos, en ese caso aquí, en este cuadrante, es que sí existe una relación verdadera, pero de ahí los instrumentos econométricos que estaba usando eran horribles y de ahí no me dio un test estadístico significativo. Y entonces ya está, ¿verdad? Y entonces, ahora la otra pregunta es, corre una, digamos, ahora vamos a ver esta segunda columna. ¿Ok? Entonces, en esta segunda columna es, yo voy a correr C experimentos. Y puede ser que, digamos, lo que está pasando ahí es que, de ahí, imagínense que no existe una relación causal entre dos variables. Y yo corro 20 regresiones. ¿En cuántas regresiones voy a encontrar una relación estadísticamente significativa? Si corrí 20 regresiones, digamos aleatorias. Ahí estoy usando, eso es lo que se llama un medio de datos, ¿verdad? Por cierto, si entonces empiezo a correr regresiones con cualquier cosa y alguna me da, ¿cuántas me van a dar estadísticamente significativas? Si corro 100 regresiones, ¿cuántas me van a dar estadísticamente significativo en promedio? 100 regresiones aleatorias, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me van a dar algunas significativas o no? 100 regresiones, ¿cuántas van a ser significativas en promedio? Donde no existe una relación causal entre las variables. Beta. Alfa. Okay, es decir, digamos, porque ahí la hipótesis nula sería que no existe relación y estoy rechazando esa hipótesis nula. Okay. Entonces sería C por alfa sobre R más 1 y va a ser C por 1 menos alfa sobre R más 1. Ok, y da esto. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, básicamente, lo que está diciendo él dice, vea, usted cuando manda un artículo, digamos, a una revista, el artículo que le van a publicar, ¿cuál es? ¿El que tiene test estadísticos significativos o no significativos? ¿Qué piensan ustedes? Significativos. Significativos, ¿verdad? Entonces, todos los de aquí arriba van a ser publicados. Y entonces usted lo que va a tener es C por alfa más
1 menos beta por R sobre R más 1. Y aquí va a tener C por 1 menos alfa más beta R sobre R más 1. Ok, y entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es esta PPV? ¿Se acuerdan? Es la probabilidad de que los estudios publicados sean realmente verdaderos. ¿Cómo se calcularía esto? Sería, Sí, perdón, Isaura. sería los sí del descubrimiento, de la primera que sigue. Ajá, este de aquí, sí. Ese sería el denominador. Ok, ese sería el denominador y este sería el numerador. Ajá, Ok, efectivamente. creo. Ok. Sí, entonces, digamos, del total de publicados son ese que está ahí en la tercera columna. Lo que sí realmente existe es en la primera columna. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, sería C por 1 menos beta por R sobre R más 1 sobre C por alfa más 1 menos beta por R sobre R más 1. Aquí esto se cancela. Y entonces me queda 1 menos beta por R sobre alfa más 1 menos beta por R. Entonces vamos a usar, digamos, algunos números para ver qué números qué nos salen. Imagínense que la relación verdadera es 1 sobre 20 o el 0.05, por ejemplo. Entonces, de que realmente no existan, digamos, existe una relación, pero no es, digamos, no es especialmente alta. Supongamos que C es igual a 1600. La verdad es que el C no juega ningún papel aquí porque, ¿cómo se llama? Pero bueno, ya entonces, pues después lo guardamos, 1600. Supongamos que tenemos una potencia de 1/2, es decir, que no logro descubrir la mitad de, o no logro descubrir estadísticamente la mitad de las relaciones verdaderas. Y alfa, supongamos que es 1 sobre 20, es este 0.05. En este caso, el PPV va a ser igual a 1 sobre 40, que es 1.2 por 1 sobre 20 por un medio sobre 1 sobre 20 más 1 sobre 40. Esto es igual a 1/3. Entonces, lo que nos está explicando con este ejemplo tan sencillo, ¿verdad? Es dice, vea, solo una tercera parte de las cosas que van a ser publicadas van a ser realmente ciertas. ¿Ok? Y entonces, y dos terceras partes de lo que está publicado no es cierto. No es cierto. Entonces, vamos a ver los factores que afectan el PPV. Ok, imagínense que R sea muy bajo. ¿Qué le va a pasar al PPV? Vean la fórmula es esta que está aquí, ¿verdad? Oye, Ok, entonces, ok, el PPV disminuye. Esto, digamos, lo que nos está diciendo es especialmente si yo estoy haciendo estudios sin ninguna base teórica, porque no estoy, digamos, demostrando ninguna causalidad, simple y sencillamente estoy corriendo y corriendo regresiones, eso es lo que se llama un medio de datos. Y entonces sucede eso, ¿verdad? Que yo, bueno, si no existe una verdadera relación, van a haber pocos descubrimientos verdaderos. Ok, vamos a ver si 1 menos beta aumenta. 1 menos beta aumenta significa que la potencia de los test estadísticos que estoy haciendo aumenta. ¿Qué le va a pasar al PPV? Si la potencia de los test míos aumenta, si hago tests mejores estadísticamente hablando, ¿qué le va a pasar al PPV?
¿ok? El PPV aumenta. Tiene lógica, ¿verdad? Es decir, que si yo soy mejor, si logro hacer mejor econometría, entonces mejor econometría significa que puedo como demostrar estadísticamente mejor, entonces voy a lograr una mejor PPV. Y la otra cosa es, ¿qué pasa si el alfa aumenta? ¿Se acuerdan que nosotros estamos poniendo el alfa en punto 0.05? Imagínense que ahora bajamos el alfa. Perdón, hacemos el alfa más alto. En vez de punto 0.05 decimos punto 10. ¿Qué le va a pasar? El PPV disminuye. Ok, PPV disminuye. Ok, bien. Ok, entonces esto y en general el PPV es menor o un medio si 1 menos beta por R es menor que el punto 0.5. ¿Ok? Que punto 0.5 siendo el alfa normalmente que se usa. ¿Ok? Entonces, este es el primer ejemplo que está aquí. Pregunta aquí, de los que están aquí, ¿hay alguien que está en el seminario de investigación? No, nadie lo puede llevar, ¿verdad? Todavía, ¿o sí? No, profe, este curso es requisito. Salados, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, sí. Entonces, bien, vamos a ver. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente. Imagínense que ustedes ya están en el seminario de investigación y entonces están haciendo un estudio. Un estudio, ¿verdad? Entonces tienen consumo contra ingreso, digamos. Y tienen los datos de Costa Rica del año 78 hasta el 2020. Y del 78 al 2020 les da un test estadístico de 1.9. Y resulta que si usaran los datos del 78 al 2019, al año pasado, les da un test estadístico de 2. Pregunta, ¿qué tentación tendrían ustedes? ¿Cuáles datos les gustaría usar? ¿Los datos completos o hasta el 2019? De nuevo, hasta el 2019 les da un test estadístico de 2. Usando el 2020 les da un test estadístico de 1.9. Y el valor crítico es 1.96. ¿Ustedes estarían tentados a usar distintas fechas o no? Sí, claro, uno estaría buscando el dato que le dé el significativo. Sí, sí, porque si no, milagro le pega a usted, ¿verdad? Le dice, ¿y cómo? No le dio significativo de qué está hablando. Entonces, eso lo vamos a llamar un factor chanchullo, ¿verdad? Un poco de chanchullo, ¿verdad? Es decir, que si yo estoy ya cerca del valor estadístico significativo, de que yo a lo mejor cambio las fechas o lo que sea. Entonces, vamos a ver ese cómo afecta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este modelo de Ioannidis con un factor de chanchullo. Chanchullo. Entonces, vamos a llamar este factor U. Es donde, digamos, es el porcentaje de investigadores que, ¿cómo se llama? Que cambian la muestra o cambian experimento para que dé significativo. ¿Ok? Entonces vamos a ver este mismo modelo de Ioannidis, a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa misma tabla. Entonces tenemos el resultado, investigación, y entonces el resultado puede ser estadísticamente significativo
no y o no significativo. Entonces vamos a ver qué pasa y el total. Y la otra es si hay relación, no hay relación. Y vamos a poner el total. Ok, entonces, igual, si existen relaciones en C por R sobre R más 1. No existen relaciones en C por 1 sobre R más 1. Hay un total de C experimentos. Y entonces vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, voy a tener que tengo C, digamos, hay C relaciones, y aquí hacen chanchullo todos, porque, digamos, los que donde sí hay una relación, donde no hay una relación. Entonces, van a haber C experimentos, 1 menos beta por R, van a salir significativos estadísticamente, y de los que no salen significativos va a haber un U% que va a ser chanchullo. Entonces va a ser más U por beta por R. ¿Ok? Entonces significa es la gente que hizo chanchullo y dijo, ok, así es la vida, ¿verdad? Me dio 1.92, pero haciendo con esta muestra un poco cambiada, me dio 1.96, 1, ¿verdad? Y ya con eso me dio significativo. Y eso sobre R más 1. ¿Ok? Por lo tanto, aquí va a salir no significativo 1 menos U por C por beta por R sobre R más 1. Y todo eso suma este número aquí. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, donde no hay relación, va a haber C por alfa, los mismos de siempre, más U por C por 1 menos alfa sobre R más 1. Y aquí abajo va a ser 1 menos U por C por 1 menos alfa sobre R más 1. ¿Ok? Y entonces este número de acá no me va a caber, voy a tener que moverme un poco, lo puedo hacer, ustedes lo pueden ver, entonces va a ser C por 1 menos beta por R más U por beta por R más C por alfa más C por U por 1 menos alfa. ¿Okay? Sobre todo esto sobre R más 1. Y aquí abajo sería C, este es más sencillo, por 1 menos U por beta por R más C por 1 menos alfa sobre R más 1. Ok, entonces ya encontramos, esos son los números que salen ahí. Entonces, ahora lo que quiero calcular es el PPV. ¿Ok? El PPV, ¿cómo lo calcularía, Isaura? El PPV creo que quedaba C, 1 menos beta. Es agarrar este que está aquí, ¿verdad? Ese, Sobre el total. sobre el total de que es digamos, Ajá. es publicado. Entonces vamos a hacer ese número ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí. El PPV va a ser a C por 1 menos beta por R más U por beta por R sobre 1 más R entre el número total de publicaciones, que va a ser C por 1 menos beta por R más U beta R más alfa más U por 1 menos alfa. ¿Ok? Sobre 1 más R. Esto es igual a 1 menos beta por R más U por beta por R sobre 1 menos beta por R más U por beta por R más alfa más U
por 1 menos alfa. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a hacer, nada más para hacer, digamos, el mismo análisis que hicimos la vez anterior. Imaginémonos que R es igual a 0.05, que alfa es igual a 0.05, que beta es igual a 1 medio, 0.5, y supongamos que U, esto se ha estudiado un poco, desgraciadamente, ¿verdad? También en, no sé, en distintas disciplinas. Espero que en economía sea distinto, pero me parece que en psicología y en biología se ha estudiado de cuántos, bueno, más bien, más que estudiado, se le ha hecho encuestas a la gente, ¿verdad? Y se les ha preguntado eso que le pregunté a Michael, ¿verdad? Que si usted cambiaría los datos o no, ¿verdad? Y el 20% de los investigadores dijeron que sí, que básicamente sí lo harían, ¿verdad? Entonces vamos a suponer eso, ¿verdad? Que hay un 20% de gente que hace chanchullo, ¿ok? Un 20% de gente que hace chanchullo. Y entonces aquí lo que me da es que el PPV sería igual a 0.5 por 0.05 más 0.2 por 0.5 por 0.05 y abajo pues esto digamos es este número abajo. Entonces esto me va a dar, este es bueno 0.5 por 0.05 más 0.2 por 0.5 por 0.05. Bueno, de hecho, más bien, no, les voy a dar el resultado final, porque para qué hacer la matemática aquí es, me da 0.03 arriba y abajo me da 0.24. Es decir, es un 90. Y entonces, lo que está diciendo es que aunque 20%, que no es la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente no está haciendo chanchullo, pero si solo el 20% están haciendo chanchullo, resulta que la probabilidad de verdaderas, digamos, relaciones baja de 1/3 a un 90%. Es decir, bajó sí, del 33% al 10% más o menos. ¿Ok? ¿Está clara esa idea? Entonces, lo que él está diciendo es, vea, sí, eso va a ser muy común en las distintas disciplinas de encontrar que una mayoría de las cosas que estén publicadas realmente no son ciertas. ¿Okay? Pregunta, entonces, en un mundo así, ¿qué es lo que uno debería hacer para no sé, digamos, si nos debería eso preocupar algo más o menos o no? De sí, a mí me parece muy preocupante. Muy preocupante, efectivamente es bastante preocupante, ¿verdad? Entonces, lo que ellos, digamos, hay varias cosas y yo creo que ya vamos a ver lo que pasa, qué es lo que pasa en finanzas. Pues además en finanzas tiene como un aspecto, digamos, un poco, digamos, diferente, ¿verdad? Pero sí, está saliendo ese mismo resultado. Es muy preocupante, de hecho es muy preocupante. Entonces lo que ellos dicen, vea, una de las cosas que es importante en general en las ciencias es que hayan estudios y que después se hagan estudios de replicación para ver si eso que salió de veras da. Digamos, que lo agarren otros científicos y lo analicen. Parece, ahora con el COVID tuvo un par de escándalos muy serios. Digamos, las dos mejores revistas de medicina son el Lancet y el Journal of, digamos, el New England Journal of Medicine. Y entonces esa gente publicó datos y por el COVID, toda la investigación que esté sobre el COVID se publica en vez de años, estamos hablando de se publica en días, digamos, la urgencia de esto, ¿verdad? Y entonces se publicaron dos estudios muy famosos, digamos, muy serios, supuestamente, que era en base a 40,000 datos de hospitales en todo el mundo. Y entonces resulta que es de esta famosa medicina que dice Trump que es buena y que todo el mundo dice que no es buena. Y entonces, ¿cómo se llama? Estos dos estudios decían, no, esta medicina resulta que aumenta la probabilidad de ataques al corazón. Salieron estas dos revistas, era de la misma gente
y era de una base de datos propietaria, ¿verdad? Que nunca enseñaron. Y ya donde los científicos empezaron a ver, los números no pegaban mucho porque, por ejemplo, tenían las mismas tasas de obesidad y de diabetes en todos los continentes, ¿verdad? Que no es poco probable que sea eso. Y entonces pidieron los datos y resulta que entonces la empresa dice que tenía los datos, dice, no, yo no lo puedo dar porque los hospitales no me permiten. Los hospitales les preguntaron que si esos datos de veras se los habían pedido y dijeron, no, nadie nos ha pedido nada. Y entonces, y no sabemos de esa empresa, nunca hemos oído, ¿verdad? Entonces, al hacer un estudio de replicación, se cayó completamente esos resultados, tuvieron que hacer una retracción, es decir, retracción es que sacan el artículo del journal, ¿verdad? Que eso es bien poco común, y entonces, digamos, es lo que ellos dicen, es un tema ahí que hay, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver, entonces, esto en finanzas, cómo es este tema, ¿verdad? Y cómo puede uno entrarle al tema, ¿verdad? Entonces, aquí el tema, hay varios temas, que es, digamos, ¿qué es el husmeo de datos? El husmeo de datos es encontrar patrones estadísticamente, patrones estadísticos, donde no hay causalidad. Y entonces, por ejemplo, digamos, volviendo al tema, por ejemplo, si corro 4.680 regresiones, un 5% van a ser significativas, es 234. Que digo, ese número es el número de factores que se descubrió entre el 2004 y el 2012, ¿verdad? Es decir, si la gente corre 4.680 regresiones aleatorias, va a encontrar 234 que son estadísticamente significativas. ¿Ok? Y entonces, esto pasa, ¿verdad? Esto pasa, ¿verdad? Que es, como les digo, este es un problema que tiene la medicina y tiene también las finanzas cuando uno tiene demasiados datos, cuando tiene muchos datos fácilmente accesibles. Ustedes ya, digamos, para el proyecto, ustedes vieron que es súper fácil, digamos, tener datos de las acciones de cualquier empresa y entonces uno corre lo que sea y le puede salir lo que sea. Ok, entonces vamos a empezar a ver los estudios estos más modernos. Entonces vamos a empezar con este que es de McLean y Pontiff. Este es del 2016. Y entonces lo que ellos hacen es lo siguiente. Ellos agarran 97 factores. Ok, entonces ellos dicen, bueno, vamos a estudiar estos 97 factores que se publicaron, ¿verdad? Y entonces a ver qué les pasa. Digamos, entonces, por ejemplo, llamemos a este factor ZK y supongamos que este factor tiene un rendimiento de un 1%. Tiene un rendimiento en exceso de un 1%. Y entonces, y esto vamos a ver, les explico un poquito más. Y entonces, por ejemplo, yo estudié, digamos, Cantillo, 1997. Entonces, Cantillo, 1997, encontró el factor ZK, Z Cantillo, ¿verdad? Que da un rendimiento del 1%. Y aquí usé datos de 1965 a 1997. ¿Ok? Bien, entonces eso, digamos, lo sé. Y entonces lo que hace McLean y Pontiff es decir, dicen, vea, ok, voy a agarrar ahora ese factor de Cantillo y entonces voy a usarlo con datos. Entonces, vuelve a correr, entonces vuelven a correr modelos de factores. Y entonces vamos a ver, hacen dos cosas al respecto. Entonces ellos van a correr una primera regresión es el ZK con datos de 1998 a el, digamos, 2016.
y resulta que en vez de un 1% les da que estos factores es de 0.42%. Es decir, que el poder del factor, una vez que se publica, cae un 58%. Digamos, en ese ejemplo, de un 1 a 0.42. Y además, ellos lo que dicen es, bueno, voy a agarrar, ¿cómo se llama? Los datos. Voy a agarrar datos de otro tiempo. Y voy a agarrar ZK con datos. En este ejemplo que está aquí, por ejemplo, de 1927 a 1964. Y esto me da que, ¿cómo se llama? Esto me da un factor de 0.74%, que también es menor que el factor encontrado por un 26%. A ver, entonces, ¿qué piensan de estos resultados? ¿Qué es lo que me está diciendo? Digamos, me está diciendo, una vez que se publica, la potencia del factor cae un 58%. Y entonces hacen un estudio con datos después del estudio y antes del estudio. ¿Qué dirían ustedes de esos factores que se están descubriendo? Les voy a poner como otro ejemplo. Y eso es un factor que sí fue descubierto hace poco, digamos, en el 2019. Entonces resulta que alguien se puso a estudiar qué pasaba si yo estudiaba los productos de empresas que tenían 4 estrellas o más en Amazon. Digamos, entonces digo, ok, estas empresas que están en Amazon y tienen 4 estrellas o más en sus productos, contra una cartera de empresas que tenían 2 estrellas o menos en Amazon. ¿Qué pensarían ustedes de? Y encontró de que si uno agarra la cartera de empresas que tienen 4 estrellas o más y vende al descubierto las de 2 estrellas o menos, tiene un rendimiento significativamente positivo y ese es el factor número 400. ¿Qué les parece a ustedes ese estudio? ¿Les parece razonable, no razonable? Sí, parece razonable. Ok, es razonable. Entonces, Alonso, en base a eso, usted lee ese paper, ¿verdad? Usted está ahí en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Qué es lo que haría una vez que lee ese paper? De ahí vender el short de las que tienen 2 estrellas y comprar de las que tienen 4. Ok, entonces hace eso. ¿Y entonces qué pasa si mucha gente empieza a hacer eso? Digamos, las de 2 estrellas van a bajar de precio y las de 4 estrellas van a subir de precio. ¿Qué le va a pasar al factor conforme más y más gente aproveche, digamos, porque sí, se descubrió algo que sonaba más o menos bien? Felipe. Y ya no va a tener, por así decirlo, como la misma capacidad que tenía antes porque los rendimientos van a cambiar. Sí, digamos, y entonces eso es muy específico de finanzas, es decir, que, a ver, hay varias cosas que pasaron, ¿verdad? Entonces, vimos, entonces, ahí lo que ellos encuentran es, vea, hay una caída total del 58%, ¿ok? Por estos resultados de que si usted lo hacía con una muestra antes, era de 0.74. La pregunta es, ¿por qué Cantillo en 1997 solo usó datos del 65 al 97? ¿Qué piensan ustedes? Imagínense que me dio un test estadístico de 1.98. ¿Qué sospechan ustedes que hice yo ahí, verdad, en ese estudio del 97? ¿Y por qué usé datos del 65 al 97? Obviamente no puedo usar del futuro porque estoy en el pasado, ¿verdad? ¿Por qué no usé datos del 27 en adelante? ¿Qué piensan ustedes?
porque le dan resultados no significativos. Posiblemente me daban resultados no significativos. Entonces, lo que ellos dicen, vea, este pedazo de aquí lo vamos a atribuir a Osmeo de datos. Es que, entonces, lo que me está diciendo es, vea, un 26% de las cosas realmente es porque, ¿cómo se llama? Usted buscó algo que le convenía. Digamos, es decir, donde los números le daban lo más estadísticamente significativos posible. Aún así, si uno ve 58 menos 26, me queda un 32%. Es decir, que efectivamente, digamos que una vez que se descubrió algo, aún ahí, digamos, el poder de ese, digamos, o sí, la magnitud de ese factor cae 32%. La pregunta es por qué cae en 32%. Bueno, no el número exacto, pero ¿por qué cae? Si es después de que se publica el paper, Sí, normalmente se dice que es porque la gente aprende de lo que se publica. ok, aprendizaje. Y eso es bonito, digamos, entonces ellos descubrieron que eso es cierto, ¿verdad? Es que una vez que se publica y de veras salió, por ejemplo, lo que yo les expliqué de Amazon, ¿verdad? Y a usted, Alonso, le pareció razonable, a mí me pareció razonable, es decir, lo que está diciendo, vea, aquí hay datos e información que es valiosa, que sale de Amazon, ¿verdad? Entonces con eso puedo hacer una estrategia y vale la pena. Entonces yo aprendo. Y entonces al aprender y al hacer esas, digamos, estas cosas, eso va bajando, digamos, la potencia de ese factor. Entonces es un 32% ¿cómo se llama? Aprendizaje. Pero, digamos, y tal vez aquí la pregunta es, ¿aún queda ser un 42% del factor? Y entonces la pregunta es, ¿eso a qué se puede deber? ¿Qué piensan ustedes? Sí, que ya aprendí y la gente más o menos lo aprovechó. Por cierto, esto del aprendizaje, lo que es interesante de que vean que las finanzas sirven para algo, es que resulta que ellos descubrieron que la caída se empieza a dar apenas sale el documento de trabajo. Es decir, ni siquiera se tiene que publicar en una revista para que ya tenga efecto. Lo que significa es que en Nueva York y en Londres hay gente que se está leyendo estos artículos sí o sí, ¿verdad? Para ver esto, si, digamos, si sale y lo aprovecha. Obviamente el investigador lo quiere hacer, quizá no por motivos de pecuniarios, pero claramente hay gente que sí lo está siguiendo por esa parte. ¿Ok? Ok, volvemos a este 42% del factor. ¿Qué queda ahí? La pregunta es, ¿por qué no se sigue aprovechando, Isaura? Profe, ese es el rendimiento que se mantiene, entonces. El que se mantiene, digamos, al final de todo. Puede ser que no sea significativo, por cierto, sí, Isaura. Es que lo único que se me ocurre es que ese sea el riesgo que Sí, no se puede disminuir. O sea, que ese riesgo ya... y que, vamos a ver, hay dos posibilidades. Una es que todavía queda como un poco de ineficiencia ahí, que todavía el mercado no lo está aprovechando. La otra, como dice Isaura, es que haya un riesgo ahí inherente que esté ahí. Y entonces eso puede ser. Bien. Ok, entonces, bien, entonces ahí ese es ese es un descubrimiento, o bueno, un paper que ya son muy interesantes estos papers, y entonces vamos a ver los otros, les voy a enseñar los otros papers. Okay. Ok, todo el mundo está viendo el zoológico de los factores. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Ok, bien. Entonces, lo que quisiera explicarles ahora con esta tabla lo sacamos con datos de 1911 al 2016. Entonces, vamos a ver, están estos 4 factores, ¿verdad? Está el factor de mercado. El factor de mercado es un poco distinto que los otros 3 factores en el sentido de que por lo menos tiene una teoría que es el KPM de Sharpe, que lo digamos es como si yo demostrara un cáncer
no por una cuestión estadística, sino que logro descubrir el mecanismo en que el tabaco, digamos, la nicotina o lo que sea, causa las células en los pulmones. Eso sería el mercado, ¿verdad? Es decir, que no solo hay una cuestión estadística, sino que detrás de eso hay como un desarrollo teórico que logra explicar por qué, ¿verdad? Entonces, ese es el mercado, es un poco diferente, pero digamos, usando, ¿cómo se llama? Los test de, digamos, el periodo de estudio de, por ejemplo, Black, Jensen y Scholz, ellos usaron del 26 al 65. Antes del estudio, la prima de mercado estaba en 6.12. En el periodo de estudio dio 0.86 y después del estudio dio 0.48. ¿Ok? Entonces ahí, digamos, volviendo a hacer como la idea digamos, de los estudios de McLean y Pontiff, solo que teniendo en cuenta que ese es un factor diferente porque tiene una teoría. Ahora veamos el segundo factor. El segundo factor es el tamaño. ¿Qué les parece a ustedes que ha pasado con el tamaño? De nuevo, este fue el estudio de Fama y French. Ellos usaron datos del 63 al 90. Y entonces uno puede usar datos anteriores, de 1900 al 63, y datos después del estudio. ¿Qué les parece acerca? Y ese es la línea en el gráfico, la línea roja. Eso tiene datos hasta el 2000, bueno, no sé, hay 16. ¿Qué piensan? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué les parece la línea roja? La línea roja es un promedio rodante de esta, digamos, de esta cartera small minus big. ¿Qué piensan? ¿Qué les parece esa cartera? Vean el dato del 2016. Ese es el factor rojo. Por cierto, la del mercado, vean que del mercado es la línea azul. La del mercado tuvo periodos malos. ¿Cuáles son los periodos más malos que ha tenido el mercado respecto a la tasa libre de riesgo? Periodos más o menos largos. Profe, ¿usted cree que puede hacer la imagen un poquito más grande? A ver, sí, a ver si esto, a ver si, a ver, esto, ¿cómo lo puedo hacer? View. View. Vamos a ver. ¿Lo están viendo mejor? El gráfico. ¿Lo ven mejor o Sí, no? ahora sí se ve mejor. Es que antes no se podía leer los números. Ok. Entonces, vamos a ver, esto lo que está agarrando, ¿verdad? Es los 4 factores. Los 4 factores, empecemos por el mercado, digamos, el factor de mercado que es el del KPM. ¿Cuándo han sido los momentos malos de ese factor de mercado? ¿Cuándo ha estado más cercano a cero? Bueno, en el 2009. Ok, vamos a ver, en el 2009, sí, no tenemos ahora el COVID. De hecho, ahora con el COVID cayó mucho, pero se volvió a levantar mucho. 2009, sí, eso es la crisis financiera, ok, perfecto. A finales de 70. Entonces, de los 70, vea, y fue un periodo más o menos largo, porque fue de más o menos de 1973 hasta 1981, ¿ok? Que precisamente, curiosamente, es el periodo que estudian Fama y French, pero bueno, ese es un periodo. ¿Qué otro periodo fue malo? De los inicios de la década de los 30. De los años 30 por la Gran Depresión, ¿ok? Sí, Perfecto. Ok, entonces, bien, digamos, ese lo tenemos. ¿Qué les parece? Entonces, bien, eso es lo que ha sido. Veamos el factor de tamaño. El factor de tamaño, ¿qué les parece a ustedes? Esa es la línea roja. Esa es la línea roja.
¿Cómo está ahora en el 2016? Muy cerca de cero. Muy cerca de cero, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver lo que significa que ese no es tan confiable. Vamos ahora al tercer factor, que es el del Q. Entonces, en el tiempo del estudio daba 0.46, antes del estudio daba 0.73 y después del estudio daba 0.25. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué es lo qué ha pasado con ese tercer factor, que es el factor de valor? Entonces, vean, una posibilidad, sí, Felipe. Entonces, Yo diría que eso como que, o sea, esa evolución lo que parece sugerir es que ha habido como aprendizaje. sí, efectivamente, entonces hay como aprendizaje. Eso se ha estudiado un poco, una causa posible de ese factor que de alguna manera las empresas de Q alto, piensen Q alto, son muchas empresas tecnológicas, son muy innovadoras. Existe un riesgo para esas empresas de que sean desplazadas completamente. Entonces, ¿cómo decirles? Por decir algo, imagínense que está ahora Facebook y está Facebook, tiene una Q alta, tiene otros aspectos, ¿verdad? Pero existe siempre una posibilidad de que aparezca una tecnología nueva que desplace completamente a Facebook. Y entonces ese es el riesgo que queda, ese punto 25, ¿verdad? Volviendo a esa idea que tenía Isaura, ¿verdad? Y parece ser que va por ahí los tiros, ¿verdad? Del tema de las Q de todo. Finalmente está el momentum. Vean que en el momentum no existe una relación así como en el de valor, ¿verdad? Porque ha sido bajo, ha subido y ha bajado. Ok, eso se ha estudiado bastante, el momentum. Y entonces el momentum resulta que, bueno, con los datos del COVID no tengo más, datos tan recientes, pero en toda la historia el momentum se ha descubierto que siempre ha sido positivo, excepto en dos periodos. Uno, en 1929, 1930 y en el 2008-2009. ¿Qué les dice a ustedes eso acerca del momento? En general ha funcionado. Es un factor que tiene estadísticamente significativo. Solo ha tenido esos dos fallos en el 29 y en el 2008. ¿Qué es lo que está midiendo ese momento en realidad? ¿Cuál es digamos, si hay un riesgo ahí? O mejor dicho, vamos a ver, ya les dije eso, les dije, vea, se ha caído en el 29 y en el 2008. Entonces ustedes pondrían toda su plata en digamos, hay fondos de inversiones que hacen ese tipo de inversiones en el factor momentum. Ustedes pondrían toda su plata en el factor momentum, dado que tenía, ¿se acuerdan ustedes el promedio más alto? Digamos, por lo menos cuando se estudiaron, ¿verdad? O es uno de los que tiene el promedio más alto. ¿Ustedes pondrían toda su plata en el factor, un fondo de inversiones con momentum o no? En este momento, ¿Sí? no, ¿Por qué, Felipe? porque lo que históricamente me parece que al factor le da mal cuando está en crisis y ahora estamos en plena crisis. Ok, entonces efectivamente hay un tema ahí de que parece ser que ese factor momento lo que está midiendo es un riesgo de baja frecuencia o de baja probabilidad que cada cierto, no sé, cada 80 años, ¿verdad? Se viene una crisis financiera donde hay una burbuja y entonces en las burbujas pasa exactamente lo mismo que el momento, que empresas que les va bien les sigue yendo mejor, empresas que le va mal les sigue yendo mal, pero ya no es por un tema bueno, sí, digamos, es por autocorrelación, pero es porque hay una burbuja detrás. Y entonces el 29 en el 2008 se puede decir que con bastante seguridad que hubo un par de burbujas ahí muy serias, ¿verdad? Y entonces ese es el riesgo que yo estoy teniendo con ese factor de momento. Ok, bien. Entonces,
Entonces, la otra cosa que se ha hecho, ¿verdad? Y eso es bonito, digamos, en estadística y en general, es que resulta que si yo sé que el investigador va a hacer un medio de datos, este chanchullo del que hablábamos, o buscar relaciones y publicar solo las que dan estadísticamente significativas, resulta que existen correcciones que se pueden hacer estadísticamente para tomar en cuenta ese sesgo por husmeo de datos. Y entonces esto es lo que usan esta gente Harvey et al. Del 2016, eso ya lo han publicado ahora en el 2018. Y entonces, básicamente lo que es que yo conforme pasa el tiempo voy subiendo el test estadístico, que es aceptable. Y entonces ahí ellos lo que encuentran, ¿verdad? Es que el test estadístico habría que subirlo al dato de la publicación de ellos a más o menos 3, para ya, digamos, tomar en cuenta ese sesgo por husmeo de datos. Y eso es una cuestión estadística que explica, digamos, que estudia cómo se hace eso, ¿verdad? Es bonito, pero, digamos, sí ya es bastante más elevado para nosotros. Ok, entonces ese es el tercer estudio. Y está ahora este otro estudio de son Hu, Xue y Shang, ¿verdad? Entonces, ok, lo que ellos hacen es lo siguiente, es que ellos van a estudiar 447 anomalías, 447 estudios que se han publicado hasta el 2017. Y entonces ellos van a volver a usar los datos a ver si ellos pueden replicar esos estudios. Y resulta que los 447 estudios no logran replicar 286, es decir, 286 no le dan significativos. ¿Qué significa eso? No es que, vamos a ver, no es que los otros hicieran chanchullo propiamente, sino que básicamente lo que ellos dicen, vean, nosotros vamos a usar un índice, digamos, en vez de, porque muchas de esta gente hacía estudios con índices no ponderados por capitalización, sino con índices de empresas pequeñas y resulta que hay ahí como sesgos. Lo que en teoría se debería usar, ustedes ya lo han visto, son índices ponderados de capitalización, ojalá un CRSP. Entonces ellos usan el CRSP como este índice contra el cual comparan todas estas anomalías. Y ya usando un índice así, resulta que no logran replicar 286 de 447, más de la mitad de los estudios. ¿Okay? Que les da que, ¿cómo se llama? Que no son significativos a los errores estándares típicos. ¿Ok? Y después, y la segunda cosa que hacen es que ellos usan ya el test estadístico ajustado de Harvey et al. De 3 para arriba, y resulta que de las 447 anomalías solo logran replicar 13. ¿Ok? 13 anomalías, que es menos de un 3%. Entonces, lo que les permite, digamos, tal vez esta clase es la más útil de todas para ustedes porque les permite brincarse del 92 hasta el 2020, ¿verdad? Porque lo que dice, vea, de todos esos 447 artículos que se han hecho, realmente replicables y estadísticamente significativos a los niveles ya correctos, solo hay 13. Y son esos, digamos, esas anomalías, son unas pocas, que tienen que ver mucho con cosas contables, de que si el año fiscal es así, 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 como muy claramente delimitadas. Lo que tal vez lo que se está haciendo ahora es decir, bueno, todas estas anomalías que hay ahí, si hay factores comunes en ellas, y parece ser que hay factores comunes y digamos, se está tratando digamos, pero ahorita lo que sí es que esto de alguna manera cerró todo este plan de investigación de Fama y French, donde encontraban factores y más factores y anomalías. Ya estoy, vea, sabe que está bien, pueden que existan anomalías por un tema de aprendizaje y porque el mercado es imperfecto, claramente, pero sí se está abusando mucho de eso, porque se está usando datos que no eran robustos y se estaban usando test estadísticos que no eran robustos. ¿Okay?
Bien, y entonces con eso terminamos y eso, por decirlo así, es el estado de las finanzas en lo que es asset pricing al día de hoy. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, todo está claro. Entonces, lo que entonces tendríamos para la semana que viene sería la presentación de parte de ustedes y si queda tiempo, yo haré un pequeño resumen de repaso de los temas que me parece que sean más importantes. Muy bien. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál es sería un tiempo prudente para esa exposición?